Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por su asistencia. Bien, esta tarde vamos a tratar las habilidades que debe tener un gestor de riesgos para desarrollar su actividad con eficacia y eficiencia, ¿no? En base pues, a la experiencia, trabajando como gestor de riesgo para algunas empresas, también a nivel externo. Pero antes de ello vamos a ver un poco la evolución de la gestión de riesgos, ¿no? Y cómo ha cambiado el concepto de riesgos. Nosotros hemos pasado inicialmente de un enfoque en el que pensábamos qué es lo que puede salir mal, en el que gestionábamos una lista de riesgos accidentales, de catástrofes y todo este tipo de problemas que se podían enfrentar las empresas a una gestión de la incertidumbre, ¿no? Hablábamos de las cosas malas, de protegernos, de prevenir incendios, accidentes, de planes de recuperación. Y desde hace unos años estamos hablando de la gestión de la incertidumbre asociada a los objetivos empresariales. Esto hace que la gestión de riesgos pues, sea mucho más amplia y tenga en cuenta no solamente la accidentalidad, sino cualquier tipo de evento que pueda ocurrir que ponga en riesgo que cumplamos nuestros objetivos. El punto en el que ya se puso por escrito, ya se ha convertido en un estándar esta concepción del riesgo, fue la definición que hizo del mismo la norma ISO 31000, que entiende el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, entendiendo que el efecto es una desviación a lo que tenemos previsto, sea positivo o negativo de ambas maneras, y de ahí viene que también se consideren las oportunidades como la parte del riesgo positiva, ¿no? Una desviación que nos acerque de una manera más rápida a nuestros objetivos. Y bueno, teniendo en cuenta que hay otra nota en la entrada en la que nos dice que pueden tener diferentes aspectos y categorías y a diferentes niveles. Esto tiene que ver porque, bueno, si consideramos las empresas como grandes macroprocesos en los que tenemos pequeños procesos que nos conducen a los objetivos, bueno, pues el riesgo se puede presentar a diferentes niveles. Y hay que tener en cuenta que el mundo del riesgo es muy amplio y que todos nos acercamos, muchos nos acercamos desde diferentes orígenes, algunos del mundo asegurador, otros de la gestión de emergencias, otra gente viene de la prevención de riesgos laborales. Entonces, todo el mundo está muy relacionado con el riesgo y por eso, bueno, pues tanto como los eventos, las pérdidas potenciales, las consecuencias, hay diferentes maneras en las que se expresa esta gestión de riesgo, pero nosotros, como lo entendemos y la manera más eficaz de tratarlo es como esta incertidumbre sobre la gestión de la gestión de riesgos. ¿Quién se encarga de gestionar el riesgo y la incertidumbre? Bueno, pues al final una empresa no deja de ser una gestión, ¿no? de riesgo y incertidumbre. Es decir, arriesgamos ciertos recursos como capital, tiempo, mano de obra para obtener unos resultados que tienen bueno, pues un rendimiento económico, pero bueno, también otro tipo de ventajas, otro tipo de beneficios, ¿no? que podamos obtener. Y cuando hay mucha complejidad en organizaciones muy grandes o empresas mucho más pequeñas que tienen un enfoque hacia los objetivos mucho más cercano, lo que se hace es establecer la figura del gestor de riesgos como la persona que se encarga de coordinar toda esta gestión. Un apunte. Los objetivos al final no dejan de ser unas expectativas que nosotros nos fijamos por anticipado. Lo que ocurre es que a veces tenemos empresas de larga trayectoria en el que los objetivos son bastante sencillos. No sé, supongamos que somos una embotelladora de refrescos que vende 15.000 unidades a la semana, o bueno, no sé, 1 millón de botellas al mes. Cuando nosotros vamos definiendo los objetivos, cuando tenemos una larga trayectoria y ya tenemos un mercado maduro, tenemos un montón de distribuidores, tenemos un equipo muy grande, lo tenemos todo bastante bien distribuido, pues somos capaces de hacer unas predicciones mucho más exactas, pero que no dejan de ser predicciones y expectativas. ¿Qué ocurre? Que en este caso son mucho más reales porque tenemos mucha experiencia, mucho conocimiento y conocemos muy bien el mercado. Pero a veces marcamos objetivos, como dice uno, como haciendo un brindis al sol, ¿no? En el que en ese caso hay mucha más incertidumbre porque no sabríamos si somos capaces de lograrlo. Bueno, pues aquí es donde, en esta incertidumbre, es la que se entiende como riesgo y bueno, pues ¿qué es lo que puede hacer que no logremos nuestros objetivos? Accidentes, caídas en el mercado, altos niveles de inflación, bueno, hay un montón de
hay un montón de eventos que pueden ocurrir que no los logremos y eso es lo que se encarga la gestión de riesgos. Como decía, es el gestor de riesgos el que se encarga de ello y lo que hace es que, bueno, ¿qué es lo que aquí, a ver, un momento que me paso. ¿Qué es lo que aporta un gestor de riesgos dentro de una organización? Bueno, pues ayuda a la toma de decisiones en entornos de incertidumbre, aportando claridad cuando hay unas situaciones inciertas y facilitando que, bueno, pues que las tomas de decisiones minimicen el impacto negativo y se maximicen las oportunidades. Identifica estas oportunidades que pueden ocurrir a partir de ciertas situaciones. Ayuda en la prevención y en el control de los riesgos a través de la identificación, análisis y la evaluación y ayuda a la prevención y, bueno, pues controlando amenazas, protegiendo la organización de pérdidas potenciales y hace un seguimiento de las estrategias de gestión, de todas las que hemos implementado para minimizar el impacto. Y luego finalmente, bueno, pues hace un control de la implantación de estos sistemas de gestión y ayuda pues a reportar al comité de riesgos o a la junta. Bueno, eso dependerá orgánicamente de cómo se haya situado. El gestor de riesgos es una figura que se puede aplicar puede ocupar diferentes posiciones dentro del organigrama. Y la verdad es que, pues por ejemplo, ha sido muy tradicional que esta figura sea la del gerente de riesgos, que era la persona responsable pues, de la compra de seguros y de encargarse de gestionar un poco toda esta transferencia de la incertidumbre de la accidentalidad. Pero bueno, hay otro tipo de organizaciones en las que hay gestores de riesgos muy específicos, bueno, que básicamente su trabajo es la gestión, son gestores de riesgos, pero no ocupan esta, esta posición. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de mercados financieros, los analistas de riesgos que están analizando operaciones y van gestionando ese tipo de riesgos, pues se encargan de ir haciendo un análisis operación por operación o revisando carteras completas. Es decir, que aunque voy a hablar del gestor de riesgos en empresas no financieras en general, ¿no? Que es la persona que se encarga de coordinar un poco todas estas niveles de incertidumbre, seguramente muchos de ustedes piensen, bueno, pues en mi empresa quien se encarga de la gestión de riesgos son los ingenieros porque estamos trabajando en proyectos y estamos haciendo trabajos en minerías y hace una gestión muy específica porque para nosotros lo más importante es la prevención de riesgos laborales o quien trabaja mucho en riesgo medioambiental, ¿no? Es decir, hay muchas especificidades de cada uno de los sectores en los que requieren mucha especialización. Yo voy a hablar de la más genérica, la más estandarizada y la que tiene cabida en empresas de todos los tamaños, más allá de que en algunos de ellos pues, tengamos gente mucho más especializada por la casuística del negocio. Entonces decíamos que aporta un gestor, repito muy rápido para no irnos del hilo, toma decisiones en torno a incertidumbre, identifica las oportunidades, hace una prevención y control de riesgos, hace el seguimiento de las estrategias de gestión, hace el control de implantación de sistemas de gestión como sistemas de control, los KRIs, y bueno, elabora los reportes al comité de riesgos, a la junta, porque su labor siempre está muy alineada con la estrategia de la empresa. Entonces tiene que estar reportando para ver si asume el nivel de riesgo necesario para lograr los objetivos o, bueno, o lo que hace es pues, comerse parte de la rentabilidad para asegurar una menor rentabilidad, pero con un mayor logro de objetivos. ¿Cómo desarrolla estas funciones en general? Bueno, pues aquí lo que he echado en mano es del esquema de ISO 31000, que resume muy bien toda la función que suele hacer el gestor de riesgos. ¿Qué pasa? Inicialmente por hacer una identificación de los riesgos a los que se enfrentan las empresas. Previamente, la verdad es que previamente, no lo he puesto aquí, se hace un análisis del contexto, ¿no? Y se definen los criterios de la empresa, el apetito, la capacidad de riesgo de cada una de las empresas y a partir de ahí se hace una identificación del análisis de riesgos, una identificación de los riesgos, se hace un análisis de estos riesgos y se ve exactamente bueno, cómo afectarían, qué potencial impacto podrían tener, se hace una valoración y finalmente se hace un tratamiento de los riesgos, es decir, las estrategias que les comentaba antes, que puede ser pues, minimizar, reducir, eliminar, transferir el riesgo, tomar decisiones operacionales. Todo esto con una gran transparencia y con un gran nivel de comunicación y consulta, haciendo seguimiento y revisión de todos estos riesgos y finalizando bueno, pues con el registro de los riesgos y con los informes correspondientes en función de la organización que tenga
como tenga el organigrama definido. Entonces, en base a todas estas, todas estas funciones del gestor de riesgos y todo lo que va a aportar a la organización, he ordenado los conocimientos específicos que considero que debe tener un gestor de riesgos para hacer su labor con eficiencia, ¿no? Inicialmente, bueno, pues manejar la teoría de la decisión y conocerla, conocer los modelos de gestión de riesgos y cómo hacer su implementación, las técnicas de evaluación de riesgos que va a utilizar durante todo su desempeño laboral y todos sus trabajos, conocer leyes y regulaciones relevantes, ¿no? A nivel de tanto de empresa como de sectores muy específicos, conocimientos financieros y económicos, sobre todo esto va dirigido más a nivel de medir y de mencionar los impactos de los riesgos cuando se materializan, de tecnologías de la información y seguridad y ciberseguridad, continuidad de negocios y recuperación ante desastres y conocimiento del mercado asegurador, que creo que son los básicos que debe tener un gestor de riesgos. No ser especialista en todo ello, pero sí tener unas nociones y un conocimiento bastante amplio para saber qué pedir y qué exigir a cada uno de los implicados en la gestión de riesgos y poder llevar su actividad con éxito. Bien, en cuanto a la teoría de la decisión, conocer esta teoría de la decisión lo que nos ayuda es a eliminar las emociones y los sesgos de las decisiones empresariales. Y esto es por lo siguiente. Cuando estamos aplicando una decisión, cuando tomamos decisiones bajo incertidumbre, es decir, que no tenemos toda la información, sino que hay una información que conocemos, pero hay una que desconocemos, lo que hace nuestro cerebro es aplicar unos sesgos y unos heurísticos que son muy útiles mentalmente para hacer estas estimaciones probabilísticas y de qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que no puede ocurrir. Hay muchos, pero les pongo un ejemplo para que ustedes lo tengan muy claro. Por ejemplo, si nosotros, a nivel doméstico, si nosotros presenciamos que hay un incendio cerca de nuestra empresa, vamos a asignar más probabilidades a que se produzcan los incendios que si no hubiésemos presenciado este evento. Eso lo que nos hace es sobreestimar el riesgo de incendio por haber estado presentes en este evento, que si no hemos visto un incendio nunca. Que en ese caso pues lo infravaloramos, ¿no? El riesgo de incendio. Y esto se debe, por ejemplo, pues esto es un sesgo muy conocido que es el de la accesibilidad, es decir, el conocimiento que tenemos más accesible, pues tiramos de él y le asignamos más probabilidades. Esto funciona muy bien y es muy bueno, ¿no? Porque es un tema biológico para el ser humano, porque nos hace pues, ser mucho más precavidos y además nos ahorra energía mental para tomar decisiones, para no, oye, ¿qué probabilidades hay de que ocurran estos eventos o no los haya? Sin embargo, para un gestor de riesgos, esto es un problema, porque lo que hace es que asignamos muchos recursos a aquellos riesgos que estamos sobreestimando y no designamos ninguno a algunos riesgos que infravaloramos. Entonces, claro, esto no puede ser. Tenemos que ser conscientes de todos los sesgos a los que estamos sometidos, a nivel, pues, por conocimiento personal, por el sector en el que estamos, por la información que nos va llegando, para que todas las decisiones sean mucho más objetivas, más eficaces y nos ayuden a, pues como escuché en un momento, a eliminar las emociones, ¿no? De las decisiones. Entonces, por eso creo que para mí la teoría de la decisión es algo que todo gestor de riesgos debe pensar en ello, debe hablar de ello. Además, algo que en el máster trabajamos bastante para que lo tenga muy presente a la hora de tomar decisiones y de desarrollar su actividad con éxito. Y lo siguiente que creo que es importante es que deben conocer los marcos de gestión. Aquí he puesto tres que son de los más conocidos, ¿no? Uno es ISO 31000, que es un estándar internacional para la gestión de riesgos. Otro es COSO. Aquí he puesto uno que es muy conocido. Ahora hay un gráfico mucho más moderno, que es una hélice que parece como una tira de ADN, ¿no? Que es la de COSO RM217. Lo que pasa es que este es muy conocido. Esto está más orientado a los sistemas de control interno y
bueno, tiene un ADN como más financiero. O los marcos de gestión de riesgos como para gestión de proyectos de PMI. ¿Qué son los marcos de control? Bueno, pues son estructuras estandarizadas y probadas en las organizaciones que nos sirven para identificar, analizar, evaluar riesgos, hacer el tratamiento y monitorear, ¿no? Y al final, cuando nosotros estamos aplicando estándares, cuando hacemos algo que se ha probado muchas veces, está muy ensayado, tenemos todos los pasos uno por uno, todos muy bien organizados, pues al final también estamos reduciendo incertidumbre. Entonces, cuando nos podemos apoyar en un estándar, lo que vamos a tener es, bueno, pues un sistema mucho mejor gestionado, muy bien pensado, porque los estándares nos dejan de ser, pues, procedimientos basados en las mejores prácticas de los mejores expertos que nos van a ayudar a trabajar en la gestión de riesgos. Por tanto, yo creo que el gestor de riesgos debe conocer los principales estándares y centrarse en aquellos que tienen una mayor aplicación en la industria en la que va a desarrollar su actividad. Por supuesto, a nivel específico, o sea, a nivel general y también a nivel específico por cada uno de los sectores, pues las leyes y las regulaciones relevantes en gestión de riesgos. Es cierto que existe el compliance, ¿no? Que se encarga de garantizar que las empresas cumplen todos los estándares a nivel legal y que en general, si las empresas funcionan bien, deberíamos pensar que estamos trabajando siempre bajo estricto cumplimiento normativo. Pero lo cierto es que en la realidad no es así. A veces, pues por errores, porque hay procesos que se repiten mucho y no hay cambios o no hay un gran control, pues se van incumpliendo normativas que ponen en riesgo pues tanto multas o sanciones como incluso en temas muy críticos la pérdida de licencias para operar, ¿no? En sectores muy regulados. Entonces creo que los gestores de riesgos tienen que conocer al menos las principales leyes que afectan a su sector. Y luego todas aquellas transversales que son grandes incumplimientos que pueden poner en riesgo también cualquiera de las actividades. Pues aquí he puesto algunos ejemplos. Aquí en Europa ahora es muy relevante la protección de datos. Bueno, pues como ahora todos estamos en un entorno cibernético y tenemos estamos en la época en la que la tecnología todo lo inunda, la comunicación es tan importante, ¿no? Pues las sanciones por protección de datos son muy importantes, se pueden incumplir y es importante que el gestor de riesgos conozca esto. Las leyes de cumplimiento financiero o las leyes sectoriales, o, si por ejemplo trabajamos en empresas de extracción de minero, de materiales de minería, pues ahí son muy relevantes las leyes medioambientales, etcétera. Entonces, debe tener un gran conocimiento de las leyes que afectan directamente a su sector y a cualquier empresa en general que puedan poner en riesgo su actividad. El Código Penal, por ejemplo, aquí ahora mismo, desde hace unos años, las empresas también son responsables penalmente si algunos directivos pues, cometen delitos que benefician a las empresas de manera directa o indirecta. Bueno, pues hay que conocer esto para poner los sistemas de control necesarios, ¿no? y mitigar el impacto de estos incumplimientos. El siguiente de los conocimientos especializados que creo que son muy importantes, no hacerlo a nivel muy de detalle, pero sí que hay que tener un conocimiento del impacto financiero de los riesgos y la comprensión del entorno económico, ¿no? Porque al final en las empresas capitalistas, aunque ahora ya sí que se tienen en cuenta las consecuencias sociales y medioambientales y personales de los riesgos, el impacto económico es súper relevante, ¿no? Para las partes interesadas, para los accionistas, para la propia empresa, pues debemos ser capaces de valorar el impacto financiero de estos riesgos. Y bueno, pues tenemos que saber potencialmente cómo esto puede afectar, pues teniendo unas nociones de finanzas corporativas, contabilidad, análisis financiero y viendo un poco las inversiones. Y en cuanto a la comprensión del entorno económico, bueno, pues saber que tanto a nivel macro como microeconómico, qué puede afectar a las empresas y qué puede hacer que no logremos nuestros objetivos. Si hay unos niveles muy grandes de inflación, no podemos estar exentos de todo este tipo de conocimientos porque esto va a afectar directamente a la empresa.
Entonces hay que conocer estos ciclos económicos, cómo afectan las tasas de interés, las tasas de cambio, el mercado laboral. Bueno, pues es importantísimo para mí que el gestor de riesgo sepa esto porque al final las empresas están en la sociedad, están integradas, un actor económico muy relevante. Es súper importante desarrollar estas habilidades y estos conocimientos. Más allá de que, hombre, pues siempre se puede apoyar en el director financiero, en gente, pero hay que tener unas nociones para saber exactamente qué lenguaje se está hablando. En cuanto a un conocimiento mucho más específico y sobre todo para la labor de evaluación de riesgos, tanto si la evaluación se hace de manera directa en organizaciones más pequeñas como si se tiene que pedir a unidades de evaluación y ser la persona que coordina y que está pidiendo que le envíen estos análisis, entiendo que hay que tener unos conocimientos en estadística y probabilidad para cuantificar estos riesgos y entender las probabilidades, tener capacidad analítica, ¿no? Para ver, para identificar y evaluar la relevancia y el impacto de estos riesgos potenciales y pues identificar tendencias, patrones y hacer análisis predictivos. Y luego, pues conocer muy bien las herramientas de análisis de riesgos, que bueno, hay muchas. Hay un estándar que nos habla de ellas, ¿no? Que es el estándar ISO 31010, pues en el que nosotros debemos dominarlas para saber, pues si queremos analizar causas raíces, bueno, pues tenemos un análisis de causa raíz o el diagrama de Ishikawa, o cuando a lo mejor tenemos muchos datos y muchas variables y analizamos datos objetivos y queremos ver probabilidades, hacer un análisis Monte Carlo. Bueno, pues dominar y conocer estas técnicas que son las que tenemos que aplicar para saber, bueno, extraer esta información de todo una nube de datos bueno, de esto, de datos y transformarlo en información para poder tomar decisiones, ¿no? También me parece relevante, por el momento en el que estamos, que un poco ya lo he dicho antes, ¿no? En cuanto a temas de legislación, pues que me parece algo fundamental. En cuanto a tecnologías de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio, he metido aquí, ¿no? He incluido la continuidad del negocio para no hacer una diapositiva aparte. Creo que en cuanto a ciberseguridad y tecnología de la información, estamos en un mundo absolutamente digital y ahora mismo todas las empresas, todas, desde las grandes empresas multinacionales hasta los pequeños negocios locales, tenemos una dependencia muy grande de la informática y de las comunicaciones. Entonces, la ciberseguridad y los riesgos cibernéticos creo que es algo que todo gestor de riesgos debe conocer para saber que estamos muy expuestos a ellos. Y como decía antes, no ser un experto en medidas de seguridad, pero bueno, sí saber qué son los ataques, qué es el phishing, cómo se producen los ataques, si son aleatorios, si son dirigidos. Bueno, ser capaz un poco de pensar y de evaluar y luego pues hablar con especialistas y decir qué soluciones se podrían proponer. Y luego he incluido aquí la continuidad de negocio y la recuperación ante desastres, porque la continuidad de negocio trata de unos riesgos muy específicos, que son los riesgos disruptivos, que son aquellos que son capaces de paralizar la actividad de la empresa y que impiden que sigamos prestando servicios a nuestros clientes. ¿Qué ocurre? Que cuando dejamos de prestar servicios a nuestros clientes, no solamente se paraliza la actividad y el flujo de ingresos, sino que se producen otras pérdidas indirectas, que son pues, las multas por no prestar una actividad si estás en un sector clave, la caída de la reputación, la pérdida de negocio frente a la competencia. Si estás vendiendo una commodity que otro competidor lo vende en el momento en que tú lo estás prestando, entonces tienes una pérdida muy grande de mercado. Desaparecer de un lineal para una empresa de alimentación, desaparecer del lineal de los supermercados y que el consumidor se olvide de ello durante 6 o 7 meses es algo, vamos, absolutamente crítico, ¿no? Entonces creo que tener estos conocimientos sobre continuidad de negocio y de recuperación ante desastres es importantísimo porque son riesgos muy importantes que se deben tener siempre en mente, ¿no? O sea, de nada vale estar preparado ante riesgos de pequeño impacto cuando a los riesgos que tienen un gran impacto no somos conscientes de ellos. Por eso creo que son habilidades y son conocimientos específicos que debe tener el gestor de riesgos, vamos, de una manera imprescindible.
He incluido aquí el conocimiento del mercado asegurador, y muchos de ustedes son profesionales del sector, porque hay muchísimos riesgos que son susceptibles de ser traspasados a las compañías aseguradoras mediante seguros, ¿no? Y al ser las aseguradoras tienen una función social muy importante, ¿no? Que son capaces de distribuir los riesgos entre todos los asegurados. Entonces hace que nosotros tengamos unas pérdidas seguras muy claras, ¿no? Que es el pago del seguro, que nos van a prevenir de grandes impactos muy grandes, ya sean de paralización de actividad, grandes incendios, eh, responsabilidades civiles súper grandes por grandes errores o por grandes accidentes, ¿no? Entonces, que el gestor de riesgos sepa que el mercado asegurador está ahí, qué importancia tiene, qué productos de seguros están en el mercado y cómo los puede aprovechar, cómo tener que orientarse y gestionar las reclamaciones, aunque la mayoría de las compañías tienen a responsables de compras de seguros que les pueden ayudar y, bueno, al final está la figura del broker, ¿no? Que es imprescindible para esto, que ayuda bueno, de una manera fantástica a colocar en el mercado asegurado estos riesgos. Creo que el gestor de riesgos como cliente debe estar muy formado para comprar, porque son productos bastante complicados y delicados que al final, bueno, no se le da mucha atención porque se piensa que a veces funcionan como los seguros particulares, que son prácticamente estándar o son seguros masa, pero cuando hablamos de seguros importantes, bueno, para mí es imprescindible, ¿no? que haya un conocimiento de cómo funciona el mercado, qué mercados internacionales hay, cómo se puede acudir y qué soluciones hay de seguro, de reaseguro, de alternativas, de transferencia. Y no lo he puesto aquí, pero me he dado cuenta unos minutos antes. Hay otro tipo de productos que me parecen muy importantes para según qué sectores, pero bueno, esto si tienen alguna duda, luego en la ronda de preguntas se lo comento, que son los derivados financieros, que sirven, que actúan como seguros para determinados eventos. Por ejemplo, pues si somos importadores o estamos trabajando mucho con un mercado exterior y estamos muy expuestos al intercambio de divisas, pues tenemos productos swap que nos pueden ayudar a mitigar que haya una variación muy grande en el mercado de divisas. O si dependemos mucho de materias primas exportadas y queremos atar los precios porque son materias primas que varían mucho, bueno, pues tenemos los contratos de futuro, ¿no? Que actúan casi como seguros que nos permiten pues, mantener determinados precios al futuro para que nuestros objetivos no se vayan al traste, ¿no? Porque si hemos generado una carta de precios, unos clientes a un precio, teniendo en cuenta un coste y resulta que hay un evento que hace que esto varíe mucho, pues a lo mejor nuestros objetivos financieros se van al traste, pero si tenemos un futuro que nos asegura este importe, bueno, pues lo va a lograr y nos va a ayudar. Y bueno, más allá de todos estos conocimientos como muy núcleo, ¿no? del gestor de riesgos, que creo que son los que lo que tiene que tener, debido a esta actividad que tiene, esta función que tiene dentro de la empresa, que tiene que comunicar, creo que las habilidades de comunicación son muy importantes, porque debe ser capaz de comunicar de una manera muy clara y efectiva los riesgos identificados y cómo afectan a todas las partes interesadas, tanto a las primeras líneas como a accionistas, a la dirección de la empresa, a proveedores, a clientes. Unas habilidades de presentación, ¿no? Que tienes que ser capaces de ser persuasivo y de recomendar de una manera convincente a los responsables de cómo afectan sus acciones micro a toda la empresa y por tanto hay que tener estas habilidades para comunicarlo y bueno, pues habilidades de escritura para ser capaces de redactar informes claros que resuman los hallazgos, las recomendaciones, bueno, dejar toda esta información porque se trata de reducir la incertidumbre y cuanto más clara, mejor mejor presentada y estructurada esté la información, pues menor incertidumbre hará y más fácil será la labor más fácil y más valorada será la labor del gestor de riesgos. Y en relación con esto he incluido algo muy interesante, ¿no? Que es
algo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Que es la irrupción de la inteligencia artificial a todas las empresas, ¿no? Gracias a empresas que nos permiten incorporar ya la inteligencia artificial a nuestras pequeñas pymes o grandes empresas, bueno, pues el gestor de riesgos se puede beneficiar de una manera increíble, ¿no? O sea, realizando análisis predictivos en cuanto a grandes bases de datos que tenemos de eventos que podemos utilizar como para detectar patrones y automatizar ciertos procesos, a la redacción de informes, bueno, un montón de labores diarias que tienes que hacer como gestor de riesgos, que a veces son muy tediosas, redactar informes y revisar y ver si algo se ha visto y si ver si ha cambiado una variable, cómo incorporarlo esto a la información. Entonces, bueno, creo que esto es una de las cosas en las que se deben sumergir los gestores de riesgos para ir avanzando en esta información. Y bueno, pues en esta breve presentación de unos 30 minutos y ahora ya a disposición de las preguntas que ustedes tengan, pues esta ha sido la presentación de esta tarde. Así que voy a abrir ahora el chat de preguntas y estoy a su disposición para lo que me tengan que preguntar ustedes. Bueno, pues si tienen ustedes alguna duda. A ver, ya están saltando muchas preguntas, voy a ir una por una. A ver, ¿alguna herramienta artificial que nos pueda sugerir para el área cooperativa? Pues me imagino que te refieres a herramientas de inteligencia artificial. Ahora mismo están saliendo muchísimas en el mercado. Yo creo que ahora mismo lo que nosotros estamos utilizando es en tablas en Notion, o sea, incorporando tablas en Notion para hacer pequeños análisis predictivos, pero solamente cuando estamos hablando de riesgos objetivos como muy, muy, muy concretos. Es decir, cuando tenemos unas series, cuando tenemos riesgos de frecuencia, series de datos muy, muy grandes para esto. Y sobre todo a la hora de redacción de informes, pues ChatGPT y todas estas que están utilizando para la redacción son bastante útiles porque permiten procesar muchísima información y aumentan muchísimo la productividad. Claro, tiene que ser en manos de alguien que sepa lo que está escribiendo y que está haciendo, ¿no? Pero para redactar y resumir toda esta información es súper importante, son súper interesantes estas dos. Carlos Acosta, ¿el gestor de riesgos puede estar compuesto por varias personas o entidades? Yo creo que sí. Es decir, bueno, siempre tiene que haber una persona que sea quien coordine, ¿no? Pero cuando hay empresas, o sea, lo normal y lo habitual cuando hay ya un gran tamaño es que haya comités de riesgos. A estos comités llega la información, se toman las grandes decisiones y todo esto pues se va reportando, ¿no? A través de un equipo. Yo hablo un poco del líder, ¿no? De quien debe coordinar, por así decirlo, por el jefe del área de gestión de riesgos. Pero luego, más allá de eso, claro, tiene que haber grandes equipos, ¿no? Una persona no puede tener conocimiento absolutamente de todo, ¿no? Entonces creo que sí, sí, por supuesto que puede haber varias personas. Me pregunta Carlos Alejandro Marín cómo entender el apetito y la tolerancia. A ver, la tolerancia es algo más cualitativo, es decir, es el tipo de riesgo que estás dispuesto a asumir. Tú puedes estar dispuesto a asumir un riesgo financiero, un riesgo económico, un riesgo reputacional, un riesgo personal y cada uno tiene pues una tolerancia. Tú eres tolerante y puedes aguantar uno u otro. Y el apetito es aquel tipo de riesgo y cuánto de ese tipo de riesgo quieres asumir. Por ejemplo, a nivel financiero, tú sabes que no puedes asumir hasta unas pérdidas, o sea, estás dispuesto para lograr facturar entre 25 y 30 millones de dólares, estás dispuesto a soportar unas pérdidas de un 5%. Y eso lo puedes dimensionar de manera cuantitativa, de una manera muy clara. Sin embargo, a nivel de riesgos personales, fallecimientos de empleados, mano de obra y tal, no estás dispuesto a aceptar ninguno. Con lo cual, pues tu apetito, o sea, tu tolerancia
tolerancia al riesgo puede ser que sea, pues oye, al final mis operarios es mano de obra no cualificada, me daría igual que hubiese más o menos fallecimientos, pero realmente yo, como Apetito, como empresa comprometida socialmente, no quiero que haya ningún tipo de fallecimiento. O a nivel financiero, es cierto que yo puedo asegurarme tener unas pérdidas, pero prefiero perder más dinero y asegurarme que llego a unos mínimos que me cubran mis gastos de gestión o decido arriesgar más dinero. Entonces, el apetito y la tolerancia es algo que se decide a nivel empresarial, a nivel estratégico, en el que decimos exactamente qué tipo de pérdida estamos dispuestos a asumir. En una organización que trabajé se utilizaba el concepto de gestor de riesgos para los responsables de primera línea. ¿Es correcto? Sí, totalmente. También depende del tipo de organización, pero cuando al final se dice, esto es más teoría de las tres líneas de defensa, ¿no? Que la primera línea es quien está delante del gestor de riesgos, la segunda línea es quien hace la auditoría y la tercera la auditoría externa y tal. Al final el dueño del riesgo es el gestor, es quien está tomando las decisiones operativas en el día a día y sí, efectivamente, pero esto es siempre en riesgos operacionales. Hay otro tipo de riesgos corporativos, estratégicos, de cumplimiento que son de otro tipo de niveles. Pero sí, a nivel operativo es correcto esto. Pero tenemos que diferenciar muy bien si hablamos de riesgos operacionales. Para esto, sí, por supuesto. Me pregunta Juan Orellana, con relación a la norma ISO, ¿qué cursos aconseja tomar para adquirir este conocimiento? Bueno, nosotros en EALDE tenemos el curso de gestión de riesgo, hace una introducción bastante grande de ISO 31000, tiene un peso bastante grande. Y luego uno se puede pues, certificar a la hora de buscar las especialidades. Nosotros tenemos especialidades dentro de ALDE. Dentro de ISO está ISO 31000, pero también está ISO 22301, que es continuidad de negocio. Está también una que es para riesgos IT. Bueno, hay un montón, ¿no? Entonces, la norma ISO lo que certifican es que conoces la norma y que eres capaz de aplicarla, pero el conocimiento, todo el tema de cómo aplicar el pensamiento basado en riesgo, pues depende, ¿no? En escuelas a mí me gusta mucho el de gestión de riesgos que hacemos, ¿no? Porque además que yo doy clase en la troncal y le hemos puesto mucho cariño a que de cero a nada que la gente entre y aprenda un montón. Me pregunta María del Mar Caicedo Medina que si puedo profundizar en las metodologías de gestión. Profundizar no puedo mucho, pero bueno, voy a intentar hacer un boceto, ¿no? Nos podemos aproximar al riesgo con varias metodologías. Podemos ir, al final todas las empresas tratan de gestionamos el riesgo como podemos, ¿no? Desde el que tiene un restaurante hasta que tiene una empresa de delivery o una empresa logística, ¿no? Que al final pues intentas pues, lograr tus objetivos y minimizar los accidentes, las pérdidas, la caída de cartera de clientes, la subida de costes de proveedores. Lo que ocurre es que, bueno, para no hacerlo de una manera aleatoria, caótica, cogiendo cada uno de un sitio, que se queden silos sin mirar, hay metodologías que permiten, en función del sector en el que estemos trabajando, pues utilizar una metodología, implementar un sistema de gestión de control de riesgos que nos permite, bueno, pues mediante la identificación, análisis, valoración de los riesgos, hacer procesos iterativos e ir, bueno, mitigando con cada una de las vueltas, ¿no? En mejora continua, ir minimizando todos estos riesgos. A nivel financiero y de control interno, prevención del fraude y tal, ha funcionado siempre muy bien COSO, que es un comité australiano que, bueno, americano que empezó a funcionar allá por los finales de los 70, que ha tenido muchísimo éxito. Paralelamente, ISO, que es una empresa de la Organización de Estandarización Internacional, ha ido lanzando muchas normas, que al final las normas no dejan de ser reducir incertidumbre. Ha lanzado una norma de principios y directrices de gestión de riesgos, que es ISO 31000, bueno, que nos da unos principios y directrices para gestionar la incertidumbre en las empresas. Pero es que además tenemos métodos PMI para la gestión de riesgos en proyectos. Tenemos normas específicas dentro de ISO para riesgos IT. Tenemos normas específicas para prevención de riesgos laborales. Como OSHAs, ¿no? También tenemos normas específicas para riesgos medioambientales.
Entonces, bueno, yo creo que mi opinión personal es que hay que tener un sistema de gestión integral y luego, cuando haya alguna especificidad muy concreta de la empresa, implementar estos estándares que al final no dejan de ser los que están basados en la mejor información disponible, ¿no? ¿De qué forma, me pregunta Mario Eduardo Orillos Curi, de qué forma se aplicaría la debida diligencia en las fintech en el tema de riesgos en la data y en PLAF? PLAF se refiere a la prevención de lavado de capitales, ¿no? Y financiación del terrorismo. Bueno, en este caso ahora mismo hay unas normas muy específicas de compliance precisamente para esto, ¿no? Entonces yo lo que haría es que, como en las fintech me imagino que no hay normas específicas porque están ahí en ese vacío medio legal, lo que hay que hacer es intentar basarse en la mejor información, en los estándares más cercanos, que son los de banca, es ir adaptando un método que, en este caso, aquí, ¿qué es lo que ocurre, no? Aquí un poco que no hay una regulación muy específica para la prevención del lavado de capitales en cuanto a empresas muy concretas, ¿no? Que son fintech, aunque cada vez hay más. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? Bueno, pues a riesgos penales, ¿no? Que nos digan que estamos colaborando con la financiación del terrorismo, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es protegernos, sobre todo frente a una demanda, que un juez o que la administración nos diga, oiga, están ustedes colaborando con estas actividades ilegales. Entonces, lo ideal es buscar el mejor estándar y ir creando una prueba de la diligencia debida para que, frente a un proceso de esta índole, podamos acreditar que hemos hecho pues lo necesario. Y esto pasa pues por canales de denuncia anónimo, comprobación de irregularidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos compañeros, yo a través de la PEGRI incluso estoy en una asociación en la que hay gente que es muy especialista en esto, ¿no? En prevención de lavado de capitales. Y además hay una profesora muy cercana de Perú que es muy especialista en esto y que hace por aquí ella muchas ponencias de lavado de capitales. Da clases también en la escuela y te invito, Mario, a dirigirte a ellos, ¿no? Que son los especialistas. Me dice Carlos Escala, ¿en qué casos es imprescindible el uso de modelos matemáticos para determinar la probabilidad y la experiencia y conocimiento de la actividad del evaluador no sea suficiente? Bueno, en este caso utilizamos siempre modelos matemáticos cuando no tenemos que estimar probabilidades, sino que las debemos calcular. ¿Y cuándo las calculamos? Cuando tenemos datos objetivos muy concretos que podemos trabajar. Si no tenemos información previa, hacemos estimaciones y obtenemos la información de maneras también científicas, pero no matemáticas. Si tenemos muchos datos y tenemos mucha información, tenemos que aplicar estos modelos probabilísticos, que es que, si están muy bien diseñados, no fallan. Y que esta es la gran ventaja ahora del área de la información, que estamos generando muchísimos datos y que al final, si somos capaces de tratarlos y de procesarlos muy bien, pues tenemos una capacidad de predicción muy, muy grande. Me dice David Silva, los productos swap los emite que entre... Pues es que se ha quedado la pregunta media, David. No sé si la has planteado más abajo, ahora pasaré cuando más abajo, es que se ha quedado la pregunta medias. Pregunta Félix Amado Sauceda Meza, ¿cuál debería ser el periodo de maduración de la implementación de un programa como este dentro de una organización? Bueno, pues mi experiencia es que al menos 2, 3 años. Por lo siguiente, durante el primer año lo que vamos a hacer va a ser hacer una implementación del sistema. Vamos a ir identificando la empresa y creando e implementando el modelo. En el segundo año vamos a ir iterando y vamos a ir viendo cómo han aplicado estas medidas. Y es a partir del tercer año, cuando vayamos dando otra vuelta, otra iteración, en el que vamos a ver exactamente que ya tiene una madurez suficiente y que hemos ido probando y lo hemos ido mejorando. O sea, no es algo muy, muy lento. Pregunta Diana Cocci. Muy interesante lo comentado. Tenemos una empresa que se dedica a automatizar los riesgos y nuestros clientes valoran mucho el uso de la IA. En nuestro caso, utilizamos la herramienta denominada TensorFlow. Pues Diana, gracias por la anotación, porque yo
aprendo mucho. Me lo apunto, TensorFlow, y lo miraré. Víctor Willy Zúñiga Flores me pregunta, para la identificación de riesgos es necesario que el gestor conozca al detalle las operaciones empresariales. Absolutamente de acuerdo, Willy. Es súper importante. Conocer la operativa de la empresa y conocer cómo funciona todo esto es importantísimo. No se puede gestionar los riesgos sin conocer qué es lo que hace tu empresa, qué procesos tiene, qué está haciendo. Conocer la empresa por dentro es algo fundamental. Me dice José Antonio Hugo Gonzalo Jubi, considero que será muy importante el uso de la inteligencia artificial para gestores de riesgos, que se capacita la brevedad. ¿Cuál es su opinión? Sí, lo he puesto en la última diapositiva, un poco como sin profundizar, porque es algo muy novedoso, pero sí, a mí me parece súper importante porque la productividad aumenta muchísimo y permite trabajar mucho mejor, mucho más rápido. A la hora es redactar informes, revisar información, analizar datos, es que es muy rápido. Entonces, no es que lo haga mejor que el gestor de riesgos, es que lo poquito que está haciendo ahora mismo ya lo hace mucho más rápido. Entonces, que eso es que descarga mucho. La siguiente pregunta es de Diana Cintia Montes Munguía, que dice, ¿cómo sensibilizar a nivel organización el impacto de no gestionar los riesgos? Bueno, la sensibilización es uno de los grandes caballos de batalla de gestión de riesgos. Por eso ponía el tema de la comunicación. Depende del nivel de sensibilización, porque tampoco podemos, no podemos enterrar a la gente en información. Entonces, en función de la actividad que tenga la persona y el peso que ocupe en el organigrama, lo debemos hacer a través de píldoras informativas, cursos, formación. Fíjese que conociendo lo que le he comentado al inicio de la teoría de la decisión, ¿no? Y de cómo operan los sesgos, mostrar ejemplos súper claros de qué puede ocurrir. Entonces, es la didáctica, es aplicar estrategias didácticas y aplicarlas muy bien para no gastar grandes recursos en formar a quien realmente no necesita mucho, pero es importantísimo. Entonces, píldoras, de todo, o sea, es que cualquier recurso importante, talleres de trabajo, de todo, cualquier tipo de recurso formativo es súper importante, recortes de periódico, enviar, bueno, todo esto, ¿no? Siguiente pregunta es de William Martín Santolaya Morante, dice, buenos días, mencionó varias áreas de una empresa en las que aplique la gestión de riesgos, pero no tomamos en cuenta las partes físicas de la seguridad de las empresas. Bajo ese contexto, ¿qué es tan importante que las empresas que brindan servicios de seguridad privada tengan un gestor de riesgos? Bueno, es lo que decía al principio, depende. Es que hablaba un poco en general de las empresas no financieras, ¿no? Que son un poco las genéricas. Pero luego hay empresas que tienen unos riesgos como muy específicos. Pues, por ejemplo, no sé, las empresas aseguradoras pues están muy expuestas a los riesgos de insolvencia, de contraparte, problemas en las reservas, asumir riesgos de terceros, ¿no? Los bancos tienen los problemas de insolvencia, el impago de los clientes, ¿no? Son riesgos como muy concretos. Yo creo que en las empresas de seguridad privada los riesgos físicos son súper importantes, la seguridad de las personas, la seguridad de los clientes, el robo de armas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí por eso decía que es importante que cada uno de los gestores de riesgos, teniendo en cuenta este núcleo de conocimiento que yo he dicho, claro, pues es muy importante que sean muy especialistas en riesgos como muy concretos. Yo, por ejemplo, a nivel profesional, pues tengo contacto con gente de muchas áreas y hablaba pues con una persona que era un responsable en Brasil de la seguridad de Banco Santander y es alguien que ha tenido muchísima experiencia en la policía. ¿Por qué? Porque sí, gestiona riesgos, pero es que es tan específico el riesgo de una empresa de seguridad que es alguien que ha estado 30 años trabajando en la seguridad física de la policía, en los asaltos, etcétera, en un país como Brasil con una delincuencia tan alta, ¿no? en bancario, quien ha desarrollado estos sistemas. Por eso es muy importante conocer muy bien. Entonces, vamos, o sea, por supuesto, porque ahí es que no estamos hablando ya solamente de pérdidas financieras, vidas humanas, o sea, es que es importantísimo, William. La siguiente pregunta de Carmen Janet es, para la gestión de algunos tipos de riesgos, ¿sería preferible diferenciar perfiles de gestor de riesgos? Por ejemplo, riesgo financiero, operativo, etcétera. Sí, totalmente. Cada uno de los riesgos
Bueno, para empezar es que los tipos de riesgos, los constructos, que esto lo repito mucho, los tipos de riesgos y las clasificaciones no dejan de ser constructos artificiales, ¿no?, que hacemos las personas para organizarnos. Entonces, claro, los riesgos operativos son unos, pero no son los mismos los riesgos operativos para una empresa alimentaria que para una empresa de, por ejemplo, de seguridad, del compañero que me comentaba antes, ¿no? Pero, por ejemplo, los riesgos financieros sí que son muy típicos del director financiero. Entonces, tener este conocimiento y trasladarle sus preocupaciones, hablar con él, ver con él la incertidumbre, que nos diga exactamente qué tipo de herramientas está utilizando para mitigar estos riesgos financieros, pues es importante. Entonces, sí, cada especialista, cada persona debe ser especialista en su área. Y el gestor de riesgos, como persona que aglutina todos los riesgos y los lleva a un comité, pues debe ser capaz de traducirlo y llevarlo a la dirección. Pero sí, cada persona, además es que no puede ser. Una de las cosas que ocurre a menudo, que además me ha pasado también con muchos alumnos, que dicen, pues que al final que terminas sintiéndote como un intruso, ¿no? Porque eres gestor de riesgos y tienes que saber de seguridad de la información, de riesgos laborales, de riesgos de prevención de blanqueo de capitales, de riesgos físicos, de incendios. Bueno, no. Simplemente hay que tener las nociones, hay que saber qué impacto va a tener. Luego ya hay cada especialista en el que nos va a decir, este riesgo puede tener este impacto, tal, entonces tú lo trasladas a tu medida para homogenizarlo y te vas apoyando en el criterio experto, ¿no? Y al final se trata de eso, de reducir la incertidumbre. O sea, si yo sé que mi empresa es susceptible al incendio porque trabajo en una empresa papelera, y esto es evidente porque todo el mundo lo sabe, bueno, pues yo me tendré que especializar en los especialistas de incendios y me dirán, oye, mira, para prevenir el incendio en tu empresa del fuego, hay estas medidas de seguridad, este es el coste, este es el impacto, esto es la experiencia que tenemos, las mejores prácticas, el coste, etcétera. Y tú ahí tomas las decisiones, ¿no? Sí, hay que apoyarse en cada uno de los profesionales. Debe ser un director de orquesta. Me pregunta Andrea que si hay algún curso o oferta para ampliar el conocimiento de las herramientas para la cuantificación y ampliación. Yo creo que sí, Andrea. Hay una especialización que es de técnicas y herramientas, pero la verdad es que no estoy seguro. Digo que sí porque es que hice una sustitución para 3 clases de estas y alguna, creo que se ven al menos 10 o algo así. Me dice Héctor Hernández que el oficial de cumplimiento es un gestor del riesgo. Sí, para mí sí. El oficial de cumplimiento es el gestor del riesgo legal. Pero aquí hay algo que me gustaría explicar. Todas las empresas deben trabajar bajo el estricto cumplimiento normativo, ¿no? Pues no tendría sentido montar un negocio basándote en que no cumplo las leyes, tipo, no sé, me dedico a recoger residuos y lo que hago con los residuos es que los tiro en una playa abandonada. Me hago rico y así. Es que el día que te pillen, multa y cárcel probablemente por delito medioambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento se encarga de cubrir y de gestionar todos estos riesgos que están regulados en las leyes y se encarga de que frente a un juez, ¿no?, o la administración, que diga, ustedes, se ha muerto un empleado suyo en un accidente laboral o tal. ¿Cumplían ustedes la ley? Sí, mira, aquí tienen ustedes la documentación en la que esta persona tenía su contrato laboral y estaba funcionando. Vale, pues no vamos a poder imputar aquí homicidio imprudente, ¿no? Por ejemplo, ahí yendo un poco al extremo. ¿Había ley de prevención de riesgos laborales? ¿Estaba aplicando? Sí, mire, estamos aplicando la prevención de riesgos laborales, etcétera. Es decir, es capaz de hacer el seguimiento a toda la gente de que se cumplen todas las leyes. Y aquí ya hago una divagación, que me parece muy bien porque el Estado es el principal gestor de riesgos. El Estado dice, hay un riesgo muy grande en este tipo de actividad. Pues crea una normativa, una regulación con unas multas y con unos impactos. Entonces, toda la gente está obligada a cumplir esta ley. ¿Qué es lo que hace el Estado? Minimiza los riesgos, de la misma manera que pone límites de velocidad en las carreteras, porque si no la gente iría a 180 y tendríamos accidentes mortales 10 veces más de los que estamos teniendo en todos los países en todos los fines de semana. ¿El oficial de cumplimiento es gestor de riesgos? Por supuesto, pero hay un más allá. Es decir,
más allá de mi cometido de cumplir con toda la legislación que me obliga la ley y de garantizar que tengo una persona que me está garantizando que se cumple todo, hay otros riesgos que legalmente no son obligatorios que yo debo tener, que debo proteger y que concretar. Por ejemplo, yo no estoy obligado, hay países, ¿no? Yo no estoy obligado a tener un seguro de incendio de mi fábrica, a no ser que tenga una hipoteca, ¿no? Porque a lo mejor aquí en España las leyes hipotecarias dicen que si tienes una hipoteca el banco te puede obligar a constituir un seguro de incendio porque, bueno, al final estás protegiendo un bien que vas a poner. Pero, joder, te interesa tener un seguro de incendio. No lo dice la ley. Y al final, si no está en la ley, el oficial de cumplimiento no lo va a tener. Pero el gestor de riesgos tiene que decir, oiga, me interesa tener un seguro de incendio. Es más, no solo eso, me interesa además tener unas medidas de prevención para minimizar todo lo posible la probabilidad de que ocurra, porque es que soy una empresa papelera y para mí el fuego es, vamos, o sea, no sé, como la kriptonita para Superman, ¿no? Entonces, ese es el tema. Andrea Velázquez, procedimiento a seguir si se detecta que un asociado de negocio está inmerso en actividades irregulares. Bueno, es que esto yo no soy especialista, pero por lo que sé, hay canales de denuncia interna, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es activar estos canales de denuncia para protegerse a uno mismo y a la empresa, porque si está haciendo actividades irregulares que benefician a la empresa y va a poner una sanción, pues hay que hacerlos o cesarlo, o no sé, la verdad es que no lo sé porque hay que diseñar un poco el sistema y depende también de la actividad, ¿no? No es lo mismo que estas irregularidades sean blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a que esté haciendo irregularidades fiscales, ¿no? Es que cada caso se tiene que estudiar en concreto. Y voy a hacer las dos últimas porque ya son las 7 y tengo que liberar el sistema. Carmen Janet Salas me dice, para la gestión de riesgos reputacionales producto de la exposición en redes sociales y en medios digitales, ¿sería recomendable alguna formación o conocimiento específico? Bueno, hay empresas de comunicación muy especialistas que lo que hacen es que elaboran planes de comunicación en casos de crisis y dan unas directivas muy claras. ¿En qué se basa esto? En estándares. ¿En qué estándares? Bueno, en la experiencia de ir analizando diversas situaciones, entonces saben exactamente cómo comunicar y cómo reconocer los problemas y cómo reconocer las crisis reputacionales. Entonces, sí, hay estándares de empresas de comunicación, que es que yo las sigo algunas y están hablando mucho de las crisis reputacionales. Lo utilizan mucho, las grandes empresas lo utilizan una barbaridad, utilizan las grandes multinacionales, la conexión que tienen con los medios de comunicación, cómo amortiguan las noticias que son medio negativas, cómo potencian con publicidad en otros sitios, cómo hacen grandes campañas, ¿no? Bueno, es todo un área súper importante el riesgo reputacional que a mí me parece muy interesante, pero la verdad es que no lo domino muy bien, ¿no? Pero vamos, sí que lo hay. Bueno, en el caso de los riesgos legales es mejor gestionarlos y tratarlos desde el contexto de la ISO 37301 o 31000. 37301 es un específico de... 31.000 son principios y directrices y 37.301 es un sistema de gestión específico. Entonces, en este caso, esto es como en el derecho, donde hay una ley específica que se quite la ley general, ¿no? Pues exactamente. Yo apostaría por la ley por la norma 37.301, basándome y teniendo siempre en cuenta los principios y directrices de 31.000, porque 31.000 es la gran desconocida en los implantadores de nivel de ISO y la hora de gestionar el riesgo es súper importante. Y lamentándolo mucho, señores, les tengo que dejar porque es que ya son las 7 y al final me he pasado ya hasta 2 minutos. Me lo he pasado muy bien, que a mí me gusta, yo me lo paso mejor con las preguntas y las respuestas, que además aprendo, me llevo por aquí un par de notas de compañeros. Y a los que estén aquí en Madrid, espero verles en la semana presencial pasado mañana. A los alumnos que empiezan en breve, que ahora estamos en semana de descanso, espero verles la próxima semana y un saludo, un placer y agradecimiento total por su atención.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias.